Incluso el pueblo de Israel cayó en esta idolatría, como lo narra Jueces capítulo 2, versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Astarot era el nombre bajo el cual esta diosa era conocida entre los israelitas, también llamada Reina del Cielo, como se menciona en Jeremías capítulo 44, versículos 17 al 19. A pesar de las advertencias del profeta Jeremías, el pueblo persistió en su idolatría, lo que les trajo juicio divino. En Éfeso, esta figura materna era conocida como Diana, y el templo dedicado a ella fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Su culto no se limitaba a Éfeso, sino que se extendía por toda Asia y más allá, tal como menciona el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 27. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Incluso se han encontrado monumentos antiguos en Europa, como uno hallado en Oxford en 1747, que muestra a una mujer amamantando a un niño, evidenciando que esta forma de culto a la madre y el hijo era común desde China hasta Gran Bretaña, y también en civilizaciones precolombinas como la mexicana. Este sistema de adoración se fue expandiendo, adoptando distintos nombres y formas, hasta establecerse firmemente en Roma y todo su imperio. Un historiador moderno señala que el culto a la Gran Madre era extremadamente popular en el Imperio Romano, y existen inscripciones que confirman que madre e hijo eran adorados no solo en Italia, sino también en regiones como África, España, Portugal, Francia, Alemania y Bulgaria. Fue en medio de este contexto pagano que Jesucristo fundó la verdadera iglesia del Nuevo Testamento, la cual fue gloriosa en sus primeros días. Sin embargo, con el paso del tiempo, especialmente entre los siglos III y IV, la iglesia comenzó a alejarse de su fe original y cayó en una gran apostasía, como ya habían advertido los apóstoles. Durante este período, muchas prácticas paganas fueron introducidas en el cristianismo. Los líderes permitieron que los conversos paganos conservaran sus ritos, cambiando apenas sus nombres o formas, con tal de facilitar su integración. Uno de los ejemplos más evidentes de esta mezcla fue la manera en que el culto a la diosa madre fue transformado para adaptarse al cristianismo. Bastaba con cambiarle el nombre a María, la madre de Jesús. De esta forma, los paganos podían seguir sus devociones a la Madre Divina, ahora bajo una apariencia cristiana. Así, se originó el culto a María tal como lo conocemos en ciertos sectores del cristianismo, especialmente en la Iglesia romana. Esta veneración a María sobrepasó el respeto que merecía como mujer temerosa de Dios y Madre de Jesús. Aunque María fue una sierva fiel y escogida por Dios para una misión especial, nunca fue presentada por Jesús ni por los apóstoles como un objeto de adoración. Como indica la Enciclopedia Británica, durante los primeros siglos del cristianismo no se daba énfasis especial a María. Fue a partir del siglo IV, bajo el mandato de Constantino, que comenzó a desarrollarse una veneración idolátrica hacia ella, lo cual fue criticado incluso por líderes eclesiásticos como Epifanio, quien denunció a grupos en Tiro, Arabia y otros lugares por rendir culto a María como si fuera una diosa y ofrecerle sacrificios en sus capillas. El teólogo John Gill también advirtió que la figura de María, tal como fue representada en siglos posteriores, fue modelada siguiendo patrones preexistentes del culto a la Madre Divina en las antiguas religiones. Roma, el coloso del mundo antiguo, fue la síntesis de todas estas culturas. Su estructura política, su calendario religioso, sus jerarquías sacerdotales y sus festividades reflejaban una continuidad directa con Babilonia. El emperador romano era adorado como un dios. Los títulos como Pontifex Maximus eran herencia directa de los sacerdotes babilónicos. Cuando el cristianismo fue legalizado por Constantino con el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, se abrió una nueva etapa para la Iglesia, pero también una puerta peligrosa al sincretismo. El Concilio de Nicea, en el año 325, marcó un punto de inflexión. La Iglesia comenzó a institucionalizarse bajo el molde del Imperio Romano.
El historiador Eusebio de Cesarea relata que Constantino, aunque adoptó el cristianismo, mantuvo muchos de sus títulos paganos, incluyendo el de Pontifex Maximus. Esto demuestra que no hubo una ruptura total con el sistema religioso romano, sino una fusión. La erudita Lorraine Boetner señaló que la Iglesia institucionalizada, en lugar de purgarse de los elementos paganos, los adaptó bajo formas cristianizadas. La veneración de mártires degeneró en culto a los santos. Las procesiones paganas fueron convertidas en peregrinaciones. Las vírgenes consagradas a diosas como Vesta ahora lo eran a María. Todo el sistema religioso fue remodelado, pero conservando su esencia idolátrica. John Henry Newman escribió en su obra sobre el desarrollo de la doctrina cristiana que el cristianismo, en su proceso de expansión, adoptó muchas de las formas y títulos del paganismo. Los templos dedicados a los dioses fueron transformados en iglesias, las festividades paganas recibieron nuevos nombres cristianos y elementos como el incienso. Las vestiduras sacerdotales, el agua bendita, los candelabros y las imágenes fueron incorporados y consagrados dentro de la nueva fe. Esta transformación llevó a una nueva era, la del sincretismo religioso. Lo sagrado se mezcló con lo profano, lo verdadero con lo falso. La Iglesia, al buscar aceptación política y cultural, abandonó su pureza apostólica. El misionero e historiador Samuel Zwemer resumió esta situación diciendo: la Iglesia no destruyó el paganismo, sino que lo bautizó. Esta afirmación describe con precisión lo que ocurrió. Templos renombrados, dioses con nuevos nombres, festividades rediseñadas. Un ejemplo claro es la celebración del 25 de diciembre, adoptada como fecha del nacimiento de Cristo, cuando en realidad corresponde al natalicio del Sol Invicto, o Mitra. Ralph Woodrow, en su libro Babilonia, Misterio Religioso, argumenta que esta no fue una coincidencia, sino una estrategia consciente para facilitar la transición de los paganos al cristianismo. Asimismo, muchas prácticas actuales como la cuaresma, el uso del agua bendita, el encendido de velas, las vestiduras sacerdotales y la jerarquía eclesial no tienen raíces bíblicas, sino babilónicas. Todo esto nos lleva a una conclusión profunda. Babilonia no desapareció, cambió de rostro, se infiltró, se adaptó y sigue viva. Como un río subterráneo, fluye bajo las estructuras religiosas del mundo, disfrazado de piedad, pero en rebelión contra el Dios verdadero. Por eso Apocalipsis capítulo 18, verso 4 declara con poder: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios sigue llamando a su pueblo a salir de este sistema. No basta con tener religión, no basta con tradiciones. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Ahora bien, Babilonia no quedó en las páginas antiguas de la historia, ni en las ruinas que yacen junto al Éufrates. La Babilonia, de la que habla la Biblia, no es solo un símbolo del pasado, sino una realidad espiritual activa que continúa operando con poder en el mundo moderno. Su esencia no es la de una ciudad antigua, sino la de un sistema espiritual, político, económico y religioso que se opone frontalmente a Dios y que se ha refinado, extendido y fortalecido a través de los siglos.